En los fríos días de invierno en Harlem, las calles están llenas de vida. Risas de niños, el sonido del jazz que se escapa de los bares y un flujo interminable de personas ocupadas con sus asuntos. Este lugar ha sido el hogar de la familia Johnson durante varias generaciones. Su casa, situada en una calle tranquila, está rodeada de altos edificios de ladrillo y cercas, donde la vida siempre bulle de actividad. Mite Johnson, un joven de 18 años en su último año de secundaria, siempre se ha sentido como un extraño en este entorno culturalmente rico. A pesar de estar rodeado por él, eligió la soledad. A diferencia de sus compañeros, no le interesan los deportes ni el entretenimiento. Prefiere mantenerse al margen. Cada mañana, mientras camina hacia la escuela, esconde sus ojos bajo una capucha, tratando de no llamar la atención. Su mundo gira en torno a los libros y los sueños de algún día dejar Harlem para empezar una nueva vida en un lugar lejano. Su hermana, Lila Johnson, es todo lo contrario. Con 17 años, está llena de energía y cada rincón de Harlem le parece un escenario. Las sonrisas brillantes y las conversaciones animadas definen su estilo de vida. Se conecta fácilmente con los que la rodean y le encanta pasar tiempo con sus amigos, pero su vínculo más fuerte siempre ha sido con Mite. A pesar de sus diferencias de personalidad, su relación es increíblemente cercana. Malik y Lila crecieron en el típico ajetreo de la ciudad, pero con el tiempo comenzaron a notar que su conexión emocional iba más allá de la típica relación entre hermanos. Pasaban mucho tiempo juntos, retirándose a su habitación para hablar de los temas más íntimos y personales, cosas que no compartirían con sus padres ni con sus amigos. Lila siempre cuidaba de Mite, ayudándole a adaptarse a la vida y animándole cuando tenía dificultades. Con cada día que pasaba, su lazo se hacía más fuerte. Mite comenzó a darse cuenta de que Lila significaba más para él que solo ser su hermana. A menudo se sorprendía a sí mismo observándola, admirando su confianza y cómo naturalmente se convertía en el centro de atención. Su corazón se aceleraba cuando la veía reír o cuando sus ojos brillaban a la luz de las velas. Sentía que su cuerpo respondía a su presencia, como si cada movimiento que ella hacía despertara en él una ola de deseo. Por su parte, Lila apoyaba a Mite en todos sus esfuerzos, pero también comenzó a notar algo nuevo e inusual en su relación. Observó cómo su mirada se quedaba en ella más tiempo del habitual y cómo sus manos accidentalmente rozaban su piel, enviándole un escalofrío por el cuerpo. Este sentimiento era a la vez emocionante y aterrador, y ninguno de los dos se atrevía a abordarlo por miedo a arruinar su relación. Una noche, mientras estaban en la azotea mirando las estrellas, Mite ya no pudo contenerse y la acercó hacia él. Los labios de Lila eran suaves y cálidos, y sintió su cuerpo presionarse contra el suyo, respondiendo a su beso con la misma pasión. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que ya no podían ocultar lo que sentían. Sus manos se exploraron mutuamente, cada toque lleno de deseo y ternura, como si se disolvieran el uno en el otro, olvidándose del resto del mundo. Pero incluso después de ese momento, siguieron temiendo destruir lo que tenían. Su relación se volvió aún más intensa, llena de pasión e incertidumbre. Sabían que debían encontrar una manera de estar juntos, pero el miedo a lo desconocido los retenía. Una mañana de primavera, Mite estaba solo en casa cuando sus padres se fueron a trabajar. Después de la escuela, como de costumbre, bajó al sótano para revisar cosas viejas y pasar tiempo a solas. En una esquina, entre cajas viejas y electrodomésticos rotos, encontró una caja llena de carpetas y documentos. Curioso, decidió abrirla. Entre viejos recibos e historiales médicos, encontró documentos que de inmediato lo inquietaron. En una de las carpetas estaba su certificado de nacimiento, pero los nombres de los padres que aparecían no eran los que él había conocido toda su vida. Al principio lo atribuyó a un error, pero en otro documento encontró mención de su adopción. Los papeles contenían lenguaje legal que insinuaba que sus padres biológicos podrían haber estado involucrados en actividades ilegales. La mente de Mite se sumió en el caos.
No podía creer que su vida estuviera construida sobre una mentira. Al principio, negó la realidad de lo que había descubierto y decidió no compartir sus hallazgos con Lila. Trató de seguir viviendo como antes, pero ahora cada interacción con su familia lo hacía sentir incómodo. Lila notó que Mite había comenzado a comportarse de manera extraña. Empezó a evitarla, pasando más tiempo solo y rechazando las salidas nocturnas que solían ser una parte regular de sus vidas. Lila comenzó a sentir que su relación estaba cambiando, lo que la llevó a una profunda reflexión. Siempre habían sido cercanos, pero ahora se daba cuenta de que su apego a su hermano iba más allá del amor fraternal. Comenzó a cuestionar la naturaleza de sus emociones y a tratar de entender qué hacer. Lila sentía que estaba empezando a enamorarse de Mite, pero temía arruinar su estrecha relación si algo salía mal. Este sentimiento, emocionante y aterrador a la vez, permanecía sin ser expresado, ya que ni ella ni Mite se atrevían a hablar de lo que estaba ocurriendo. La tensión crecía con cada día que pasaba. Malik, consumido por los pensamientos sobre sus orígenes y las mentiras que había descubierto, se volvía cada vez más distante. Lila interpretó esto como una señal de que Malik sentía lo mismo que ella, lo que intensificó su ansiedad sobre sus propias emociones. En medio de todo esto, Mite luchaba con un conflicto interno. Los documentos que había encontrado indicaban que sus verdaderos padres habían estado involucrados en esquemas ilegales y ahora debía decidir cómo proceder. No podía contarle a Lila sobre sus descubrimientos, temiendo que eso destrozaría su mundo y los acercaría aún más tras esas revelaciones tan personales y dolorosas. Mite pasaba cada vez más tiempo solo, profundizando en su pasado. Descubrió más detalles sobre su familia biológica a través de bases de datos privadas y otras investigaciones. Resultó que sus verdaderos padres eran parte de una gran red criminal involucrada en el lavado de dinero y esquemas financieros ilegales. Cada nueva pieza de información pesaba más en el alma de Mite. Se dio cuenta de que la infancia que había creído pacífica y estable estaba construida sobre mentiras, creadas para protegerlo de las consecuencias de su pasado. Mite comenzó a luchar con la sensación de que su vida nunca sería la misma. Recordaba cómo sus padres siempre le habían enseñado a valorar la honestidad y la justicia, y ahora comprendía que él solo era parte de un plan cuidadosamente elaborado para ocultar sus verdaderos orígenes. Gradualmente, su estado de ánimo se transformó en una profunda paranoia. Comenzó a temer que alguien pudiera descubrir su secreto. Su conflicto interno creció, y Mite sintió que no podía compartir sus pensamientos con nadie, ni siquiera con Lila. Pasaba noches en vela, reflexionando sobre su futuro y cómo esta nueva información podría destruir sus vidas. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que sus padres biológicos habían dejado un largo rastro que ahora también lo amenazaba a él. Lila, por su parte, percibía que Mite se alejaba, pero no lograba entender qué estaba ocurriendo. Sus conversaciones nocturnas se acortaban y los momentos de cercanía entre ellos se volvían cada vez más escasos. Lila seguía dudando de sí misma y de sus sentimientos. Se dio cuenta de que sus emociones románticas hacia su hermano se hacían más fuertes, pero ahora sentía que era un amor no correspondido. Sufría, sin saber que Mite intentaba protegerla ocultándole su descubrimiento. Para Lila, Mite se había convertido en el centro de su mundo, y su frialdad la lastimaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Comenzó a analizar cada interacción, buscando señales de que aún había algo más entre ellos que solo afecto fraternal. Malik, consciente de que su secreto podía destruir no solo su vida, sino también la de Lila, decidió distanciarse por completo de ella. Se volvió frío y distante, creyendo que era la mejor manera de protegerla de los oscuros secretos que podrían salir a la luz. Cada interacción con Lila se convirtió en un tormento para él. Por un lado, no quería perderla, pero por otro, sabía que lo mejor para ella era mantenerse alejada. Malik se hundió más en su propio tormento personal. Comenzó a sentir que se estaba volviendo más como sus padres biológicos, a pesar de sus intentos por evitarlo. Estaba consumido por el miedo y la culpa,
temeroso de que el pasado lo alcanzara, mientras se daba cuenta de que eso estaba arruinando su relación con Lila. Para Lila, la situación se volvió insoportable. Sentía que su vínculo estaba al borde de romperse y comenzó a buscar una explicación. El pensamiento de que Malik ya no tuviera los mismos sentimientos hacia ella la atormentaba. Una pared invisible de miedo, malentendidos y secretos ocultos se erigió entre ellos. A pesar de sus conflictos internos, Malik y Lila comenzaron a investigar el pasado de su familia. Mite, atormentado por los inquietantes descubrimientos que había hecho, decidió involucrar a Lila en la investigación, pero mantuvo en secreto los detalles de los lazos criminales de sus padres. Juntos, comenzaron a buscar respuestas, escarbando en viejos archivos, visitando bibliotecas y contactando a personas que podrían saber más sobre sus raíces biológicas. Sin embargo, Lila sentía que Malik estaba ocultando algo, pero ella no quería presionarlo, temiendo que eso pudiera dañar su vínculo. Malik se dio cuenta de que estaban cada vez más cerca de la verdad y que cada nueva revelación amenazaba su seguridad. Descubrió que sus padres biológicos no solo estaban involucrados en crímenes financieros, sino también en delitos más graves vinculados a importantes organizaciones criminales. Malik comprendió que su pasado no solo podría destruir sus vidas actuales, sino también ponerlos en peligro real si alguien relacionado con los contactos criminales de sus padres descubría su existencia. A medida que avanzaba la investigación, la relación entre Mite y Lila seguía desarrollándose, a pesar del peligro. Su cercanía emocional se profundizaba. Cada momento que pasaban juntos, buscando la verdad, los unía más. Lila se sentía cada vez más apegada a Malik, a pesar de las crecientes dudas sobre la naturaleza de sus sentimientos. Sus conversaciones y encuentros secretos, llenos tanto de romance como de miedo, se volvían aún más intensos. Malik, inmerso en la búsqueda de respuestas, sentía que su apego hacia Lila también se hacía más fuerte, a pesar de su conflicto interno y la culpa que lo atormentaba. Sin embargo, factores ominosos comenzaron a irrumpir en sus vidas. Malik notó que personas extrañas lo seguían, y las amenazas relacionadas con el pasado de sus padres se volvieron más reales. Los padres de Mite y Lila comenzaron a manipular el vínculo entre ellos para controlarlos y usarlos para sus propios fines. Al comprender que sus hijos estaban emocionalmente conectados y vulnerables, sus padres los manipulaban invocando ideas de deber familiar. Su padre enfatizaba a menudo que la familia lo es todo, insinuando que Malik y Lila debían seguir los planes familiares y someterse a su voluntad. Su madre reforzaba esto mediante el chantaje emocional, recordándoles todo lo que habían hecho por su bienestar, lo que profundizaba aún más su dependencia. Lila sentía la presión y vacilaba al enfrentarse a sus padres, temerosa de perder su confianza y su conexión con Malik. Sus crecientes sentimientos hacia su hermano se convirtieron no solo en una fuente de felicidad, sino también en una herramienta de manipulación por parte de sus padres. Malik comenzó a sentir la presión, dándose cuenta de que sus padres estaban usando su apego emocional hacia Lila para controlar sus decisiones y acciones. Cada vez más, sus padres implantaban la idea de que ellos sabían que era lo mejor para la familia, advirtiéndole que, si seguía resistiéndose, eso llevaría a la destrucción de su futuro compartido. Con el paso de los días, Mite comenzó a dudar de las intenciones de Lila. Notó que ella se estaba sometiendo cada vez más a sus padres, lo que lo llevó a creer que podría estar más involucrada en sus planes de lo que él había pensado inicialmente. Lila, por su parte, se sentía cada vez más confundida. Se sentía responsable de proteger a su hermano, pero estaba dividida entre la presión de sus padres y sus propios sentimientos. Estos intensos conflictos internos empezaron a desintegrar la relación entre Malik y Lila. Discutían con más frecuencia, y su desconfianza mutua crecía. Malik se volvió más suspicaz y retraído, temiendo que Lila pudiera traicionarlo en nombre del deber familiar. Lila, incapaz de comprender por qué Malik se alejaba, creía que solo intentaba hacer lo correcto para preservar a su familia y su relación. Una atmósfera de desconfianza mutua y presión psicológica se levantó entre ellos,
y la familia parecía estar al borde del colapso total. La tensión aumentó en la casa de los Johnson, culminando en una pelea típica entre sus padres que se convirtió en un conflicto serio. Una noche, mientras toda la familia se reunía para cenar, su padre, bajo la influencia del alcohol, comenzó a provocar a su madre en una pelea. Su ira y agresión se descontrolaron. Malik y Lila observaron impotentes mientras su padre gritaba a su madre, culpándola de todos los problemas de la familia. En un momento, Malik intentó intervenir para proteger a su madre, pero la situación empeoró. En un arrebato de furia, su padre tomó un cuchillo de la mesa de la cocina, amenazando a Malik. En ese instante, la discusión alcanzó su punto máximo. Malik, sintiéndose amenazado, agarró el cuchillo en defensa propia. Un mal movimiento llevó a un desenlace horrible. Malik, en estado de shock, se dio cuenta de que había apuñalado a su padre. Mientras sostenía el cuchillo ensangrentado, la gravedad de lo que acababa de ocurrir cayó sobre él. Inmediatamente comenzó una investigación. La policía llegó a la escena del crimen y todas las pruebas apuntaban a Malik como el principal sospechoso. Sus huellas estaban en el cuchillo y su ropa estaba manchada de sangre, lo que lo convertía en el principal acusado. Los investigadores realizaron largos interrogatorios, pero Malik, aún en estado de shock, luchaba por proporcionar explicaciones coherentes. La familia se encontró bajo el intenso escrutinio de la prensa, que retrató a Malik como un asesino frío y despiadado. Para Lila, la situación se volvió insoportable. Su corazón estaba dividido entre su apego por su hermano y el temor por su propia vida y reputación. La policía comenzó a interrogarla sobre lo que había sucedido en la casa esa noche. Su madre la presionaba, exigiendo que dijera la verdad para salvar a la familia de una mayor deshonra. La presión se intensificó cuando Lila se dio cuenta de que su madre estaba pintando a Malik como un monstruo. Los interrogatorios hacia ella se volvieron más intensos. La policía descubrió que Lila sabía sobre la tensión en la familia y el estado psicológico de Malik, lo que llevó a los detectives a sospechar que podría ser una testigo clave. La presión tanto de las autoridades como de su madre aumentaba, obligándola a decidir si revelaba la verdad o seguía la estrategia de defensa construida por su madre. Malik comenzó a sentir que Lila podría traicionarlo para salvarse a sí misma, y la confianza entre ambos comenzó a desmoronarse. Cuando el juicio de Malik comenzó, bajo una enorme presión pública, el caso recibió una cobertura mediática extensa. La atención sobre la familia alcanzó su punto máximo durante el juicio, donde nuevos hechos salieron a la luz, destapando secretos familiares que habían sido cuidadosamente ocultos durante años. Los abogados de ambas partes luchaban por controlar la narrativa en la sala del tribunal, enfocándose no solo en la tragedia de la muerte de su padre, sino también en las complejas relaciones dentro de la familia Johnson. La fiscalía argumentó que Malik actuó deliberadamente para protegerse a sí mismo y a su madre, mientras que la defensa alegaba que fue un acto involuntario de autodefensa. Las peleas familiares y la tensión entre sus padres se convirtieron en temas centrales durante el juicio. Surgieron pruebas adicionales, incluidas declaraciones de testigos sobre el abuso emocional que ejercía su padre. Los testimonios de Lila fueron cruciales para el caso, y su conflicto interno, así como sus dolorosas dudas, se exacerbaron por la presión de su madre y las autoridades. A pesar de sus miedos, Lila decidió apoyar a su hermano, testificando que todo había ocurrido por accidente y que su padre había provocado el conflicto. Su testimonio causó una fuerte impresión en los jueces y ayudó a reducir los cargos contra Malik. Tras varias semanas de tensos procedimientos judiciales, se dictó el veredicto. Malik fue declarado no culpable de asesinato intencional, pero fue sentenciado a libertad condicional por acciones imprudentes que llevaron a la muerte de su padre. El tribunal reconoció que las acciones de Malik fueron provocadas por el ataque de su padre. Aunque Malik evitó la prisión, tanto él como Lila enfrentaron graves consecuencias. La reputación de la familia Johnson quedó completamente destruida. Harlem, que alguna vez fue su hogar, se convirtió en un lugar de juicio y chismes. Los vecinos les dieron la espalda,
Los amigos de la familia desaparecieron y todas las conversaciones giraban en torno a su tragedia. Lila luchaba con su batalla interna, dándose cuenta de que su conexión con Malik, que muchos sospechaban era la causa de su desgracia, estaba bajo constante escrutinio. La vida después del juicio se convirtió en una pesadilla tanto para Malik como para Lila. A pesar de sus intentos de comenzar de nuevo, cada paso que daban estaba marcado por la tragedia que no solo destruyó a su familia, sino también su futuro. Aunque Malik fue absuelto, quedó con un estigma permanente, dándose cuenta de que el mundo a su alrededor había cambiado para siempre. Su nombre se asoció para siempre con la violencia, y la gente encontraba difícil creer en su inocencia. Encontrar trabajo se volvió casi imposible, ya que su reputación estaba en ruinas y la sospecha lo seguía a donde fuera. Cada vez que intentaba ingresar a un nuevo círculo social, el pasado regresaba como una sombra no deseada. Lila, por su parte, logró preservar parcialmente su reputación, pero su vida estaba llena de dificultades. Su círculo social se redujo considerablemente y muchos amigos se distanciaron de ella, incapaces de lidiar con el hecho de que era parte de un caso tan escandaloso y de alto perfil. Los hermanos decidieron mudarse a otra ciudad, con la esperanza de encontrar paz y escapar de los interminables chismes y acusaciones. Sin embargo, su nueva vida distaba mucho de ser idílica. Cada día enfrentaban sus demonios internos. Malik, consumido por la culpa de la muerte de su padre y la destrucción de su familia, y Lila, incapaz de sacudirse la idea de que su amor prohibido y oculto había sido la fuente de todas sus desgracias. Cada noche, al regresar a su modesto apartamento, el silencio entre ellos se hacía más insoportable. Malik y Lila ya no podían hablar abiertamente sobre sus sentimientos, pues el peso de su relación colgaba sobre ellos como una pesada carga. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, la distancia emocional entre ellos crecía día a día. Tenían miedo de volver a acercarse, pero cada vez que se encontraban solos, la tensión era palpable. Aunque el público y la investigación nunca descubrieron completamente la profundidad de su relación, Malik y Lila nunca pudieron olvidar su secreto. Su amor oculto seguía siendo una herida eterna que llevaban consigo, incapaces de compartirlo con nadie más. La sociedad los condenaba, pero nadie sospechaba que la verdadera tragedia no radicaba solo en la muerte de su padre, sino en la relación rota entre los hermanos que una vez significó todo para ellos. Ahora, ambos vivían con el constante temor de que su vínculo resurgiera, un temor que los destruía desde adentro. Aunque su amor seguía siendo un secreto para el mundo, sus consecuencias habían cambiado sus vidas para siempre. Malik se consumía en pensamientos sobre si todo podría haber sido diferente si hubieran controlado sus sentimientos. Lila, por otro lado, se atormentaba con la pregunta de si, de haber soltado su apego más temprano, su familia habría sobrevivido. A pesar de todo, encontraban consuelo en la presencia del otro. A veces compartían recuerdos de su infancia, recordando momentos felices antes de que todo se derrumbara. Sin embargo, la alegría de esos recuerdos siempre estaba ensombrecida por la culpa, el miedo y el arrepentimiento. Lila a menudo se encontraba pensando en el pasado mientras yacía en su cama por la noche, deseando poder retroceder en el tiempo, a cuando eran solo hermanos, sin ninguna complicación. Pasaron los meses, y el pasado de Malik continuó persiguiéndolo. Buscó terapia para confrontar sus cicatrices emocionales y enfrentar los problemas no resueltos derivados de la muerte de su padre. Lila, inspirada por el coraje de Malik, decidió unirse a él en este viaje de sanación. Juntos comenzaron a asistir a sesiones de terapia familiar, aprendiendo a articular sus sentimientos, emociones y culpas. Poco a poco comprendieron que, para poder avanzar, primero tenían que sanar su relación y enfrentar el dolor que compartían. Malik y Lila comprendieron que para avanzar debían confrontar su pasado. A medida que profundizaban en sus emociones, comenzaron a descubrir verdades que durante mucho tiempo habían permanecido ocultas bajo la superficie. Exploraron su relación, navegando entre las difusas líneas que separaban el afecto fraternal del deseo romántico.
Se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha y que muchas familias enfrentan desafíos que ponen a prueba sus lazos. A través de la terapia, Malik y Lila construyeron gradualmente una base para la sanación. Aprendieron a perdonarse a sí mismos y mutuamente, comprendiendo que su vínculo era complicado, pero no irremediable. Cuanto más hablaban, más descubrían que su amor estaba basado en una conexión genuina y una profunda comprensión, no solo en el deseo. Encontraron consuelo al compartir su dolor y buscar crecimiento juntos. Eventualmente, decidieron restablecer sus vidas en Harlem. Sabían que no podían cambiar el pasado, pero podían rehacer su futuro. Al regresar, enfrentaron a la comunidad con una nueva resiliencia. Aunque los susurros sobre su historia aún persistían, eligieron abrazar su pasado mientras se enfocaban en reconstruir sus vidas. Comenzaron a trabajar en un proyecto comunitario enfocado en ayudar a familias que enfrentaban desafíos similares, creando un espacio seguro donde otros pudieran compartir sus experiencias y encontrar apoyo. El camino hacia la sanación fue largo y arduo, pero con cada paso, Malik y Lila sintieron una sensación de liberación. Ya no veían su pasado como una maldición, sino como una parte definitoria de quienes eran. La experiencia fortaleció su vínculo y ambos emergieron más fuertes, no solo como hermanos, sino como individuos. Su relación se transformó de estar envuelta en secretos a ser una construida sobre el entendimiento, el respeto y la aceptación. Aceptaron que su amor era multifacético y podía coexistir con su relación fraternal. Ya no rechazaban su conexión, sino que la abrazaban, permitiendo que floreciera de nuevas y saludables maneras. Juntos, reconstruyeron sus vidas, creando una nueva narrativa que trascendía la trágica historia familiar. Se convirtieron en defensores de la comprensión de los lazos familiares, alentando a otros a abrazar el amor en todas sus formas. Con el tiempo, Malik y Lila encontraron paz, amor y felicidad, sabiendo que su complicado viaje los había llevado a un lugar de sanación y esperanza, permitiéndoles forjar un nuevo camino, mano a mano.